Hola, hoy les explicaré sobre el ensamblador Rattle. Lo que veremos hoy será una breve introducción. ¿Cómo es que funciona? Los resultados que podemos esperar, los ejemplos de uso, ventajas y desventajas y la frecuencia de uso. Rattle es una herramienta bioinformática que permite la reconstrucción y cuantificación de transcriptomas sin referencia a partir de lecturas largas de secuenciación de nanopore. ¿Cómo funciona? Aquí contamos con un diagrama donde podemos rescatar los pasos principales que se siguen al momento de usar este ensamblador. Comenzamos con el paso 0. Antes de ejecutar Rattle, las lecturas se procesan con PoreChop. PoreChop es una herramienta de software diseñada para el procesamiento de datos de secuenciación generados por plataformas de nanopore. Su objetivo principal es mejorar la calidad de las lecturas antes de que se utilicen para análisis posteriores, como ensamblaje o anotación. Este software se utiliza para eliminar los adaptadores de las secuencias y las lecturas menores a 150 nucleótidos se filtran, excluyendo las del análisis. Paso 1. Es el clustering, utilizando cámeros y el algoritmo de subsecuencia creciente más larga. El paso 2 es la corrección de errores y el paso 3 es el pulido de transcritos. Paso 1. Agrupación de lectura. Aquí se comparan las lecturas usando cámeros y algoritmos de subsecuencia creciente más larga. La primera comparación de similitud mediante cámeros. Rattle realiza una primera comparación rápida entre dos lecturas basándose en cámeros. Aquí, cada camero se convierte en un número binario, usando un esquema que convierte las bases A, C, G y T a valores binarios. Luego, para cada lectura, se genera un vector de bits, donde cada posición del vector corresponde a la presencia de un camero. Si un camero aparece en una lectura, se coloca un 1 en la posición correspondiente en el vector, y si no aparece, se pone un 0. Posteriormente las lecturas se comparan usando una operación AND entre los vectores de bits de ambas lecturas. Esta operación identifica los cámeros que las dos lecturas tienen en común. Aquí se da el valor de similitud inicial, el cual se calcula como el número de cámero comunes dividido por el número total de CMERs únicos entre las dos lecturas. En la parte de la derecha, podemos ver una segunda comparación usando la subsecuencia creciente más larga. Si el valor de similitud en la primera comparación supera un umbral definido, se realiza una segunda comparación más detallada. Primero, se extraen todos los cámeros de ambas lecturas, junto con las posiciones en las que aparecen en la secuencia. Después, se utiliza un algoritmo para resolver el problema de la subsecuencia creciente más larga. Este algoritmo ordena los cámeros de la primera lectura y luego busca la secuencia más larga de cámero que están alineados de manera correcta en la segunda lectura. Esto genera una lista de CMERs que aparecen de manera colineal en ambas lecturas y da un puntaje final de similitud. El puntaje final de similitud es el número de bases cubiertas por estos cámeros colineares dividido por la longitud de la lectura más corta. Durante este proceso, las lecturas que tienen una alta similitud, es decir, un puntaje de similitud alto, se agrupan en clústeres y a partir de estos, se forman los contigs. Aquí podemos ver los comandos para la agrupación en clústeres de genes y transcritos. ISO activa el modo de identificación de isoformas. ISO CamerSysInt establece el tamaño de los CMERs utilizados. ISO Score Threshold Float determina el umbral de similitud para el agrupamiento. ISO Max Variance Int controla la varianza máxima en la longitud de los gaps entre CMERs. Min Cluster SysInt establece el tamaño mínimo del clúster para ser considerado. Paso 2. Corrección de errores. Una vez que las lecturas están agrupadas en transcritos, Rattle pasa a corregir los errores que son comunes en las lecturas largas, donde dentro de cada clúster de transcritos, Rattle alinea las lecturas entre sí para identificar y corregir errores en las bases, como inserciones, deleciones o sustituciones de nucleótidos. Esto lo hace mediante el método de alineamiento múltiple de secuencias, MS, en el que compara todas las lecturas del clúster y corrige los errores comunes, asegurándose de que las secuencias sean lo más precisas posible. Los pasos para hacer esta corrección son: primero se necesitan seleccionar CMERs con un tamaño definido por el usuario para utilizarlos en la corrección. Por ejemplo, Rattle puede utilizar fragmentos de 15 bases para la corrección, independientemente de los cámeros de otra longitud que se usaron durante la agrupación.
La consideración es que deben de tener una longitud mayor a los cámeros iniciales. Después, para cada lectura, Rattle verifica la presencia de cámeros en el índice. Si un cámero específico aparece en un número inferior al umbral mínimo, cantidad de veces que un cámero deberá aparecer entre lecturas, esto puede indicar que hay un error en la lectura original. Siguiendo, si una lectura contiene un cámero que no cumple con el umbral mínimo, Rattle reemplaza las bases en la lectura con las bases más comunes observadas en el soporte de cámeros. Posteriormente, en cada iteración, se revisan las lecturas corregidas en busca de más errores utilizando los cámeros. Esto permite refinar continuamente las lecturas a medida que se corrigen los errores. Al final, ya que la nueva iteración no se detectan más cámeros por debajo del umbral mínimo y no se necesitan más correcciones, el algoritmo termina aquí. La lectura corregida es considerada adecuada para el siguiente paso en el ensamblaje. Aquí podemos ver los comandos para la corrección de errores. Correct. Activa la corrección de errores. Correct Camera Sizing. Define el tamaño de los cámeros para la corrección. Correct Means Supporting. Especifica el número mínimo de cámeros de soporte, umbral mínimo. Correct Max Error Sin. Establece el número máximo de errores permitidos. Correct Iteration Sin. Define el número de iteraciones de corrección. Aquí podemos ver un ejemplo. 3. Pulido de transcritos. En el último paso, Rattle toma las lecturas corregidas y las procesa para generar las secuencias finales de los transcritos. Después de la corrección de errores, Rattle genera una secuencia consenso para cada clúster de transcritos. Una secuencia consenso es una representación final que toma en cuenta todas las lecturas corregidas, escogiendo la secuencia más probable para cada transcrito basado en las similitudes entre las lecturas. Finalmente, Rattle también calcula la abundancia de cada transcrito. Esto se hace contando cuántas lecturas han sido asignadas a cada transcrito en el clúster, proporcionando una estimación de la expresión génica. Aquí podemos ver los comandos para el pulido y Input File. Especifica el archivo de entrada con secuencias de consenso. Output Folder Directory. Define el directorio de salida. T3ASINT. Establece el número de hilos a utilizar. Por ejemplo, si estableces T4, Rattle utilizará 4 hilos para procesar las lecturas, lo que puede mejorar la velocidad del análisis, especialmente cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos. ANA indica que los datos son de RNA directo sin conversión a CNA. Aquí podemos ver un ejemplo. Pasemos a resultados esperados, los cuales son corrección de errores en las lecturas, transcriptoma ensamblado, cuantificación de transcritos, indicando la abundancia de cada transcrito en la muestra. Los ejemplos de uso son ensamblaje de transcriptomas en organismos no modelados, descubrimiento de nuevas isoformas, estudios de expresión génica diferencial, ventajas, eficiencia en términos de velocidad y manejo de grandes volúmenes de datos. Puede detectar isoformas ensamblajes sin necesidad de un genoma de referencia. Corrección eficaz de errores en lecturas largas de nanopore. Flexibilidad de los parámetros para cada paso. Compatibilidad con lecturas largas. Desventajas. Requiere primero un procesamiento por pore chop. Depende de una buena calidad inicial de los reads. Requerimiento de ajustes múltiples en los parámetros, llegando a ser complejo para usuarios sin experiencia. ¿Qué tan usado es? Rattle está siendo más utilizada en proyectos que requieren la reconstrucción de transcriptomas sin referencia. Sin embargo, todavía no es tan ampliamente utilizado como herramientas más establecidas, como Trinity o Stringtie, debido a su novedad y la necesidad de ajustar varios parámetros. El artículo que se tomó a referencia por el uso de Rattle, Reference Free Reconstruction and Quantification of Transcriptomes from Nanopore Sequencing, se ha citado solamente 38 veces. Esto es todo por el día de hoy, espero les haya gustado y hayan ignorado que dura más de 5 minutos. Gracias.